Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Qué bueno que estás aquí, del otro lado, escuchando un nuevo episodio de Lengua. Estamos llegando a nuestro episodio número 7 en esta cuarta temporada y todo es gracias a ti, que sigues escuchándonos, que sigues recomendándonos, que sigues compartiendo nuestro contenido en todas tus redes sociales. Mil gracias. No me quiero extender mucho hoy. Tenemos un episodio súper interesante con Sofía, una chica de Ucrania que vive aquí en Madrid, la cual nos regaló una entrevista súper interesante y al final menciona cómo podemos ayudar al pueblo ucraniano. Quiero aprovechar que nos escuchan en España, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Guatemala, en Argentina, en Ecuador, en el Reino Unido, en Colombia y en muchos más países. Quiero aprovechar y animar a toda la gente que nos está escuchando que en la medida de lo posible ayuden al pueblo ucraniano por los canales oficiales. Hay muchas maneras de hacerlo. Cualquier ayuda es bienvenida, ya sea económica, ya sea comida, ya sea transporte. No importa si no vives en Europa, puedes enviar dinero. Cualquier cantidad es bienvenida para ayudar al pueblo ucraniano. Bueno, ya vais a escuchar a Sofía todo lo que nos cuenta. Y bueno, que esto nos sirva de recordatorio que nuestra vida puede cambiar en un instante, desafortunadamente. Y bueno, a ver si tomamos un poquito de conciencia y esto nos sirve de lección para todos. Porque hay gente que dice, bueno, es que a mí la política no me interesa. Ya, pero a quien votas tiene mucho peso. La gente que nos representa, la gente que está en el poder, son las que toman las decisiones por nosotros, por toda la gente. Así que tomar conciencia política de a quién ponemos en el poder. Simplemente esa reflexión. Sin más, vamos a escuchar a Sofía. Gracias por seguir aquí y gracias por compartirnos. Por favor, seguir compartiendo nuestro contenido. Este podcast es completamente gratis, pero nos podéis pagar compartiendo y haciéndonos llegar a más gente, a todos vuestros amigos y enemigos también. Un saludo grande y gracias por escuchar Lengua. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Como siempre tenemos a un personaje muy interesante el día de hoy. Yo no sé por qué en esta nueva temporada se me han acumulado las mujeres. Estoy entrevistando a un montón de chicas. En temporadas pasadas tenía problemas para encontrar, y mira que hay mujeres interesantes, pero esta temporada es todo chicas. Y como no podía ser de otra forma, hoy tenemos otra mujer muy interesante, Sofía Goncharova. Hola, bienvenida. Hola Jorge, gracias por invitarme, encantada de estar aquí. No, gracias a ti por dedicarnos un ratito de esta tarde. Y la gente se preguntará, bueno, ¿quién es Sofía? Porque es una persona muy interesante. ¿Tú qué les dirías? Pues mira, soy ucraniana, nacida en Ucrania, tengo 29 años, me mudé a España en 2010. Llevo ya 12 años viviendo aquí, de ellos 10 años llevo en Madrid. Uh-huh. De profesión soy directora de comunicación en una organización que promueve tecnología en el ámbito del deporte. En lo personal, me considero una persona de gentes, ¿sabes? Me gusta conectar con las personas, me gusta escucharlas, se me da bien, me gusta ayudar mucho a la gente. Y bueno, también me gusta ayudar a la gente conectándola con otra gente, haciendo networking, conexiones uh-huh. y poco más, quizás. Bueno, poco más. Yo sé por ahí que tienes un máster en organización de eventos, en protocolo, correcto, en producción y diseño. Cuéntanos. Mi máster es en protocolo oficial, producción, organización y diseño de eventos. Sí me considero también en parte organizadora de eventos y es algo a lo que me gustaría dedicarme 100% en un futuro no tan lejano. Me gusta toda la parte, como te he dicho, networking en los eventos. Es networking, uh-huh. Mires por donde mires. Me gusta que la gente disfrute de un evento, entonces sí, ya es una parte que creo que es bastante bonita y te acerca a las personas. Me imagino que eres una experta organizando eventos, fiestas y de todo.
Fiestas quizás no tanto, No me lo eventos un digas. poco más de transferencia de conocimiento, tipo conferencias, webinars, cosas más empresariales, pero sí me gustaría también probarme en ámbito más lúdico, ¿no? Por así decirlo, Ujú. las bodas, las fiestas. Bueno, privadas, no sé, cumpleaños, bautizos, así que ya sabéis a quién llamar. Hago minuto publicitario Exacto, aprovechando para que el te llamen espacio. para organizar el bautizo, la fiesta o lo que sea. Eso está muy Eso es. bien. Has dicho que trabajas en un, es que lo he leído y me llama mucho la atención, se llama Global Sports Innovation Center. Así Me he es. metido a la página web y no me queda muy claro lo que hacéis. Es ¿Qué? un poco complejo, sí. Ajá, Te lo explico un a poco. ver. Mira, somos una asociación en realidad sin ánimo de lucro, promovida por una gran empresa que es Microsoft, Ujú, porque Microsoft tiene un área dedicado a deportes. Como una empresa global, tienen clientes en deportes como pueden ser organizaciones deportivas tipo Real Madrid, la Liga en España, ambos son partners de Microsoft. Hay otras organizaciones en el mundo, NFL, NBA, Cricket Australia, One Championship, mires por donde mires. Hay ujú. muchas organizaciones deportivas en diferentes deportes que están también aproximándose, ¿no? Bueno, ya están inmersos en realidad en los procesos de transformación digital. O sea, básicamente cuando nosotros empezaba el Microsoft, lo que estábamos haciendo es ayudarles a pasar de usar papel y boli, ¿no? A Ujú. usar ya tecnologías que les ayuden en diferentes ámbitos. Entonces, el Global Sports Innovation Center es un punto de encuentro para todas las partes involucradas en la industria del deporte, para que hagan conexiones, para que hagan negocios, para que crezcan juntos, para que detecten sinergias y crean proyectos en conjunto. Damos también posibilidades a las startups y empresas pequeñas que son proveedores de tecnología a acercarse a entidades grandes como pueden ser las que ya he nombrado, ¿no? Para convertirse en sus proveedores, porque no es tan fácil para una startup, ¿no? Hoy en día, sobre todo cuando hay mucha oferta en el mercado, tener un contacto personal con la liga, ¿no? Pongamos ejemplo de España. La liga recibe a diario unas 100 ofertas de servicio de startups tecnológicas, pero lamentablemente la liga no tiene capacidad porque falta gente, ¿no? Falta tiempo para revisar, Ja. estudiar todas estas propuestas y decidir cuál sería la más adecuada. Eso tomará muchísimo tiempo. Por eso existe, en parte por eso Mm. existe el GESIC, para ayudar a las entidades deportivas a detectar soluciones adecuadas a sus retos en la transformación digital e innovación en la industria del deporte. Eso es, si te lo resumo, ¿no? Entonces, por un lado, las empresas tecnológicas se benefician de contactos y oportunidades de negocios que tienen reales con las entidades deportivas, y las entidades deportivas conocen la tecnología, innovación y encuentran soluciones que puedan implementar para crecer como organización. Hay muchísimas áreas en deporte como negocio, ¿no? Podemos hablar de rendimiento deportivo y salud de los deportistas, pero también de relación con los aficionados, ¿no? En los esports ahora mismo, deporte también es educación, ¿no? Hay muchos temas de educación que estamos explorando, investigación aplicada y desarrollo, también áreas como fitness y wellness ahora mismo, que son bastante importantes y están creciendo, estadios inteligentes. Wow. Sí, gestión deportiva también es importante. Entonces, todas estas áreas tienen diferentes innovaciones y soluciones donde puedas, bueno, crecer, generar nuevas fuentes de ingresos, ¿no? Y, bueno, mejorar como organización. Wow, hay muchísimo que hacer, entonces sí, 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 súper amplio por lo que me estás contando y también muchísimo, muy, muy organizáis amplio. webinars.
Estoy viendo Bueno, es aquí. parte del trabajo que hacemos. Entonces, nuestro trabajo está basado en 7 pilares diferentes. Uno es networking, como ya he mencionado antes. También investigación aplicada y desarrollo, startups e empresas, servicios de asesoría en transformación digital, Sport for Good, que también es un área muy importante de que está creciendo este año, ¿no? En donde estamos involucrados, cómo la tecnología puede ayudar a que el deporte y todo lo que implica sea más sostenible, más accesible, más diverso. Entonces, los eventos que organizamos de transferencia de conocimiento son parte de estos pilares de networking y de investigación aplicada y desarrollo, donde la gente puede compartir su conocimiento, sus buenas prácticas, para que todos aprendan. Es lo que promovemos aquí, ¿no? El trabajo conjunto, el trabajo en equipo, donde no estás compitiendo con el de al lado, ¿no? Estás compartiendo para poder crecer juntos. Estáis aprendiendo uno del otro para haceros más fuertes y para crecer. Así crecerá toda la industria. Bueno, me parece que están haciendo algo muy importante, ¿no? Nunca se me hubiese ocurrido que el mundo del deporte necesitara esa transformación digital. Todo porque ahora estamos, bueno, no ahora, desde hace años ya podemos considerar las organizaciones deportivas como empresas, ¿no? Básicamente porque no es solo, o sea, hay parte de práctica deportiva, ¿no? Parte donde tienes a los deportistas profesionales, a los atletas, es la parte de competición, pero todo lo que hay detrás es un mundo inmerso de gestión, de generación de ingresos, de formación. O sea, considéralo una liga, ¿no? Es una empresa, básicamente. Sí, sí, Tiene que tal cual. funcionar como tal y sí necesita, como cualquier empresa, de herramientas que puedan agilizar su trabajo, facilitarlo, ¿no? Y darle nuevas oportunidades también. Mencionaste que en la parte de educación estoy viendo que tenéis programas, no sé si son cursos, por aquí European Sport Business School. Tenéis una escuela Eso es. también. Sí, nosotros tenemos diferentes ramas, ¿no? Entonces existe el GESIC Institute, donde ofrecemos diferentes programas de educación para la gente que quiere o bien empezar en la industria del deporte o mejorar, ¿no? O crecer como profesional. Entonces estamos ofreciendo ahora en colaboración con la European Sports Business School, que es una escuela de Valencia y gestiona toda la parte de formación del Club de Fútbol Valencia, nos ayuda a gestionar este máster en transformación digital de las entidades deportivas, que, bueno, ya vamos por la 3ª edición y la verdad es que bastante exitoso es este máster, donde los estudiantes pueden aprender sobre las diferentes tecnologías en las áreas que ya he mencionado, como relación con aficionado, los estadios inteligentes, gestión y analíticas, ¿no? Y muchas más cosas, esports incluido, ¿no? Porque es también un tema importante que está creciendo de manera brutal en los últimos años. Aprenden sobre las tecnologías, ¿no? Y la parte de negocio, cómo es, ¿no? Cómo funcionan las entidades deportivas para entender cómo realmente todas estas tecnologías que existen en el mercado pueden implementarse dentro de una organización, y estamos formando gente capaz de poder llevarlo a cabo porque hay una falta, ¿no? Hay como le llamamos brecha entre la oferta y la demanda de estos profesionales en el mercado, en la industria del deporte, donde pueden existir, ¿no? Ingenieros, ¿no? O pueden existir solo gente con formación para administrar las empresas, ¿no? Por poner un ejemplo, pero no hay persona que pueda unificar las cualidades tanto técnicas, ¿no? De entender qué son estas tecnologías, cómo funcionan, qué beneficios me pueden traer, cómo las puedo usar para generar más ingresos para mi organización, pero sobre todo cómo las implemento, porque no es tan fácil, sobre todo en una organización grande establecida. Conocemos todos que en una empresa grande es más difícil implantar algo nuevo, ¿no? Exacto. Lo mismo con las entidades deportivas. No es tan fácil
venir y decir, venga, vamos a probar ahora esta herramienta que es chulísima, es genial. Vale, bien, ok, me parece genial, pero tengo todo este procedimiento, tengo toda esta infraestructura, tengo gente que está involucrada ahora en otros proyectos de aquí para, no sé, medio año y al final tampoco tengo presupuesto, ¿no? Por decir algo. Entonces, no es tan fácil, ¿no? Necesitamos formar gente que sea capaz de llevar a cabo todos estos procesos, es lo que hacemos en nuestro máster. Wow, súper interesante. Si hay alguien que le interese, ¿dónde puede buscar información? En la misma página web de sportgsic.com, en la parte de formación, hay parte de GESIC Institute y están publicados estos programas. También ofrecemos cursos más cortos porque el máster ya ha empezado y la nueva edición empezará ya a finales de 2022, pero vamos publicando diferentes cursos más cortos de 1 mes, 2 meses, 3 meses que pueden tomar. Y también siempre pueden visitarnos si estáis en Madrid para una sesión de inspiración. Si, por ejemplo, os apasiona el mundo del deporte, pero queréis saber y entender sobre todo cómo exactamente la tecnología impacta la industria del deporte, podéis venir a nuestras oficinas, a nuestro espacio. Tenemos un espacio de exhibición de soluciones. Estamos ubicados en la calle Goya 90, es el Vising Center, el antiguo Palacio de los Deportes. Las puertas están abiertas al público, las visitas son obviamente gratuitas, entonces siempre podéis venir, estamos encantados de recibir gente aquí y compartir qué es lo que hacemos y qué es lo que hacen los socios del GESIC en la industria del deporte. Wow, súper bien, pues nos pasaremos a visitarte. Lo que me llama mucho la atención es que tenéis 2 sedes, una en Madrid y otra en Singapur. ¿Por qué? ¿Por qué Madrid? Yo pensaba que me ibas a preguntar por qué Singapur. No, ¿por qué Madrid? Quiero decir, ¿por qué esta cosa tan importante está en Madrid y en una ciudad como Singapur? No sé, se me ocurre, podría haber estado en New York, en Londres, yo qué sé. Sí. Bueno, la razón número 1, quizás la inicial, era, como comentaba antes al principio, estamos impulsados por Microsoft, ¿no? Desde 2015, que es cuando Microsoft empieza a trabajar, también a acercarse a este mundo del negocio del deporte con su primer cliente, que era el Real Madrid. En 2016 también firma la liga con Microsoft, entonces, pero realmente Real Madrid fue el primero y como el que dio el gran paso y le abrió, digamos, ahí es donde Microsoft vio que realmente existe ese negocio, existe la demanda en el mercado para la tecnología. Entonces, lo que hicieron con Real Madrid es construir una herramienta todo basado en la nube. En aquel momento Microsoft era la única empresa que podía ofrecer todos estos servicios online en la nube que necesitaba Real Madrid, y construyeron una herramienta de escucha social para conectar mejor con los fans de Real Madrid en todo el mundo. Wow. Te cuento un poco más si quieres cómo Sí. fue, porque es bastante interesante esa historia. Entonces, sobre todo para los fans del deporte. Del Real Madrid, sí. Y Real Madrid, sí. Bueno, en aquel momento Real Madrid tenía en las redes sociales sumados unos 450 millones, de seguidores, que era una cifra muy elevada, ¿no? Sí. Es un número muy grande. Entonces ellos se dieron cuenta de que había que hacer algo con todos estos fans, ¿no? Son mucha gente siguiéndolos en las redes sociales y vinieron a Microsoft para pedir, ayuda en este sentido, colaboración, y así es como construyeron esa herramienta de escucha social y empezaron a monitorizar las redes sociales de Real Madrid, recopilando la información de los usuarios en todo el mundo. Entonces, si tú tenías la cuenta de Twitter, obviamente con todos los permisos encendidos, ¿no? Exacto, sí. De compartir tu información,
la herramienta captaba que tus tweets, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podía ser cualquier publicación, pero bueno, hablar un poco de Twitter, sé que en España es bastante popular, ¿no? A la gente le gusta Twitter. Sí. Entonces, tuiteabas algo y ponías hashtag Real Madrid o hashtag a la Madrid o algo relacionado con Madrid, la herramienta lo captaba y te podía decir quién es esa persona, dónde, bueno, no te puede decir, sino que recopilaba información sobre el usuario, ¿no? Dónde vive, la edad, el género, quizás educación, a qué se dedica, toda la información que tú haces pública en tus redes sociales. Exacto, esa que permitimos y que no Eso, leemos. ¿Estás de acuerdo? eso es. Sí, estoy de Sí, acuerdo. sí. Pues llegaba ahí a esta gran base de datos, hasta podías detectar si hablan bien o mal de ti para saber la connotación, ¿no? Positiva o Claro. negativa también. O sea, no hay nada, digamos, la gente muchas veces me pregunta, pero si no, o sea, ven esto como algo malo, ¿no? Que alguien te está vigilando, ¿no? Está recopilando tus datos. Primero, remarcar, en Europa estamos muy bien protegidos por la ley de protección de datos, Exacto. en primer lugar, y luego siempre digo que la tecnología en sí no es mala. La tecnología es herramienta y luego depende, ¿no? Ya del uso que le des. Entonces, aquí en este sentido era para conectar con los fans, para que el club pueda conocerlos mejor, porque son muchísima gente y ya con esto podían saber los porcentajes, cómo la gente está distribuida, en qué países y continentes, qué edades, ¿no? Y descubrieron cosas muy, muy curiosas, importantes desde el punto de vista de negocio, porque resultó que solo el 3% de los seguidores de Real Madrid en las redes sociales estaban ubicados en España. Solo ¿Solo el 3%. 3%? Sí. Entonces, el resto estaban distribuidos por el mundo y descubrieron que su segundo mercado más grande de fans es, no sé si quieres intentar Singapur. adivinarlo. No, Indonesia. Claro. Indonesia es un país muy grande, con, bueno, con una población elevada de gente, ¿no? Y nunca lo sabían, Real Madrid no sabía que tenía tantos fans en Indonesia y sin esa herramienta que le ayudó a construir Microsoft, quizás nunca lo hubieran sabido. Y es importante esa información para ti como empresa porque puedes empezar a tomar diferentes decisiones. ¿Qué es lo que hizo Real Madrid? Abrió una tienda oficial en Indonesia que no tenía. La gente llevaba camiseta pirata, ¿no? La copia Claro. de Real Sí, Madrid. sí. Y a partir de ahí, o sea, el día siguiente, o sea, para no te miento, mandaron ya las primeras camisetas a Indonesia para empezar a vender. En aquel momento, no sé si te acuerdas, salió la famosa camiseta rosa de fucsia Sí, de sí. Real Madrid. Justo fue ahí. La gente no la compró ahí en Indonesia porque ya se habían gastado su dinero en comprar la pirata. Entonces es la oportunidad que tú pierdes como organización, ¿no? Si no conoces esta información, si no, Claro, si el no que tiene la actúas pronto. información, claro, tiene el poder. Entonces, también abrieron cuentas en las redes sociales bueno, el idioma que hablan en Indonesia, ¿no? Su idioma nativo, pusieron un community manager para que llevara esas redes sociales en su idioma para acercar el Real Madrid a sus fans, a sus millones de fans en Indonesia. Era Vaya. importante. Sí, claro. Entonces, claro, y bueno, son este tipo de datos que te ayudan a mejorar, a crecer, a crecer tu negocio, ¿no? Y bueno, esa es la razón número uno por qué el GSIC está en Madrid. Entonces, también hay una subsidiaria de Microsoft aquí en España. También Madrid está, si lo piensas, está muy bien ubicado, conectado por aeropuerto de Madrid con Estados Unidos, con América Latina, con toda Europa. Es como un punto de, digamos, centrado, ¿no? de cruce Sí. para varios continentes. Está bastante bien posicionado. Y también en España hay bastante espíritu emprendedor y hay muchísimas empresas que trabajan en el deporte ahora mismo. Bueno, ya después de casi 7 años hemos crecido y nuestra red de socios es un poco más internacional que nacional, pero sigue habiendo 40% de socios que son
empresas españolas, empresas, Ok. organizaciones. ¿Y qué más te digo? Madrid es una ciudad maravillosa también. Cierto, Así como, cierto. así como, como para terminar, ¿no? Completamente de acuerdo. Bueno, ahora te preguntaré cómo llegaste a Madrid y esas cosas. Me dices que llevas 12 años por aquí, pero la Eso es. pregunta es, en esta organización tan bonita, Global Sports Innovation Center, ¿tú qué haces? Eres la directora de comunicación. Así es, yo llevo la Ujú. parte de comunicación, relaciones públicas, bueno, en el sentido de relaciones con nuestros socios, clientes y así, un poco, sí, organizando las actividades que hacemos y ofrecemos y bueno, eso es Mm. lo que hago. ¿Y te gusta tu trabajo? Sí, mucho. Eso es importante. Muy bien, muy bien. Ahora, Sofía, bueno, eso es la parte, tu parte profesional, que la verdad es que es muy interesante, pero cuéntanos, ¿cómo llegaste a Madrid? Ya eres madrileña, ¿no? Me considero bastante madrileña, sí. Pero también cuando eres inmigrante, yo creo que si nos escucha la gente o expatriados españoles en otros países o la gente extranjera que vive aquí, sobre todo cuando llevas muchos años fuera de tu país, ya te consideras el ciudadano del mundo, pero de verdad, porque ya no eres de ahí, de alguna forma, de tu país donde naciste, tampoco serás 100% de aquí, ¿no? Porque no naciste aquí, no creciste, no te formaste aquí tanto eh, en tu personalidad. Quizás si vienes desde muy, muy pequeño, en mi caso, yo vine con 17 años, aún estaba bastante flexible en mi mente como Ajá. para adaptarme más y quizás abrirme un poco más a lo que es la mentalidad española, europea en general, porque en algunas cosas es distinto de lo que estamos acostumbrados a ver en Ucrania, en tradiciones o en algunos, eh, no sé, puntos de vista sobre las relaciones, amistades y estas Ujú. cosas, que son Sí. pequeñas, ¿no? Parecen pequeñas, pero sí hay diferencias. No, y Pero a fin de bueno. cuentas es una cultura distinta, ¿no? Y si no Sí, estás con es la una. mente abierta puede ser un shock, ¿no? Sí, hay mucha gente que llega aquí, bueno, no solo aquí, a otros países, ¿no? La Ujú. gente que emigra nunca terminan de adaptarse 100% porque justo por eso, porque no abren su mente, y no abren su alma, me Mm. atrevo a decirlo, a ellos se quedan un poco encerrados en su mundo, el que traen con ellos desde su país, ¿no? Pero bueno, yo también tengo que decirte que los españoles son bastante más cercanos en lo que es el carácter y mentalidad a los ucranianos de lo que puede parecer. Ah, Y sí. curiosamente, y sobre todo, y también los latinos. Eso más aún, hemos crecido muchísimo en la antigua Unión Soviética, bueno, los países de la antigua Unión Soviética con la cultura latina, porque nos ponían muchas telenovelas latinas en la tele. Hasta en mi ciudad, es pequeñita, de 180.000 habitantes en sus Habitantes. mejores ¿Cuál, tiempos, cuál es tu ciudad? Kramatorsk, en la región de Donetsk. Una señora que se llamaba Dolores, no te miento, que no es un nombre para nada eslavo, ni No, ruso, ni no, no. ucraniano, ni Dolores me nada. suena latinoamericano, sí. Y era muy, muy raro, pero bueno, había mucha cultura de las telenovelas latinoamericanas en Rusia, en Ucrania, en los países de la antigua Unión Soviética, y por eso, o sea, en parte yo creo que nos sentimos bastante más cercanos a vosotros de lo que podáis pensar. Hay mucha cultura también de llevar a los niños. Bueno, en general, siempre tienes que ocupar a tu hijo ahí con mil actividades extraescolares. En mi Ajá. caso, siempre era natación, era conservatorio, era también en algún momento baile. Y el baile latino es súper popular Wow. en nuestros países. Todos, casi todos aprenden a bailar. Bailar salsa. ¿Tú sabes bailar Salsa, salsa? bachata, tango, lo que tú quieras. Cuando llegaste a España, ¿sentiste algún, no quiero decir rechazo, pero alguna que la gente te decía, uy, esta chica que no habla bien español, ¿de dónde será? Cierto recelo, vamos a decirlo así. Mira, en Madrid nunca. O sea, Ok. yo no quiero, no quiero hablar mal de otras regiones. Pero.
Pero no, es cierto que los primeros 2 años vivía en Zaragoza con mi madre, que es donde ella sigue viviendo, y ahí quizás, o sea, no tenían entonces, hace 12 años, tanta gente extranjera, ¿no? Eso eran un poco más cerrados Ujú. y nunca me he encontrado con un maltrato, es cierto, pero quizás, no sé, con alguna mirada, con algo así típico de, así, Sí, que me fijaba, ¿no? Pero en Madrid nunca. En Madrid es una ciudad multicultural que tiene de todo, de todas las naciones, razas, no sé, exacto. géneros, no Claro. sé, de todo. Y aquí siempre me sentí muy a gusto y muy cómoda, nunca me sentí rechazada. De hecho, yo creo que siempre me he sentido como en casa. En Madrid es una ciudad que me acogió muy bien. Yo la elegí también, yo tenía elección antes de entrar en la universidad y de irme o a Madrid o a Barcelona. En Barcelona, te digo, eh, mi carrera o el grado que quería estudiar se consideraba un poco más prestigioso, ¿no? Que es un poco mejor en una universidad en Barcelona que era aquí en Madrid, Ujú. pero me dio un poco igual y porque tenía ese sentimiento hacia Madrid que no sé, me hacía pensar que tengo que estar aquí y es donde estoy. Estoy muy contenta y muy feliz porque yo creo que es mi lugar en el mundo y la vida misma me ha traído aquí. Exacto. Ya eres madrileña, vamos, 100%. Sí. Y aprendiste español en la escuela, me imagino. No exactamente. Cuando llegué a España no sabía nada de español Ok. y poco de España como país en Ujú. general. Entonces, bueno, me sonaba Real Madrid y Barça. Y poco más. Nunca había estado en España antes de que mi madre se casara, ¿no? con un español. Ok. Y cuando llegué aquí, bueno, vine con una idea de poder continuar mis estudios en España porque en Ucrania terminé el bachillerato y mi madre me ofreció esa opción de continuar mis estudios aquí y la acepté porque, bueno, me pareció interesante la oportunidad, pero llegué sin nada de español y cuando me vine aquí dediqué primer año a estudiar español, a aprenderlo en los cursos para extranjeros, Ujú. básicamente, en la Universidad de Zaragoza. Y empecé a hablar más o menos ya en 4 meses, porque tienes que hacerlo, estás totalmente en el ambiente, ¿no? En el entorno y tienes que empezar a hablar. Me forcé, obvio, porque me daba vergüenza, lo típico, ¿no? De empezar a hablar un idioma Normal. extranjero. Pero un día me dije, mira, Sofía, tienes que empezar ahora o no vas a hablar nunca. y, y empecé a hablar poquito a poco. El segundo año lo dediqué a preparar la selectividad para entrar en la universidad porque con los exámenes que hice en Ucrania no me valían, no se convalidan aquí en España, lamentablemente. Pero bueno, eso es lo que hice. También mejoré un poco mi español, ¿no? Y me sirvió para Claro. aprender más sobre la lengua, sobre literatura, historia, geografía, todas esas cosas que, bueno, Son si quieres importantes. asimilarte aquí, sí, son importantes para saber, son interesantes. Hice la selectividad y entré ya en la Universidad, elegí Madrid, como ya he dicho, estudié en la Carlos III de Madrid, en el grado de comunicación audiovisual, que recuerdo con mucho cariño. Era Ajá. muy buena época en mi vida. Ahí cuando empecé, o sea, mi español aún no era tan bueno, ¿no? Y me costaba el primer año de carrera, me costaba estudiar, tardaba mucho tiempo en leer los Uf, textos, más claro. de lo que tardaban mis compañeros, ¿no? Pasaba muchos ratos en biblioteca preparando los exámenes, porque al principio hasta necesitaba diccionario para algunas palabras que no Mm. conocía. Pero entonces muy bien. Y lo que estoy viendo aquí en tu currículum es que hablas 5 idiomas: ucraniano, ruso, español, inglés y danés. Lo de danés es la típica mentira que todos ponemos en nuestro currículum para Ok. parecer mejor de lo que somos, porque la realidad es que, bueno, es broma, ¿no? Pero pasé un semestre en Dinamarca, Ok. de intercambio de Erasmus, en mi tercer año de carrera, y ahí, obvio, me apunté a un curso de danés básico para extranjeros donde estaba intentando aprender. En aquella época sí podía
decir algo, no presentarme o nombrar algunas cosas en el supermercado, así, ahora ni me voy a acordar, o sea, igual de solo decir gracias, sí o no. Y era un idioma muy difícil, hasta para mí que hablo ruso, tan difícil que me dolía la lengua físicamente de Madre intentar mía, pronunciar las palabras. Es complicado. Si me pusiera, obvio, si yo quisiera, que yo creo que lo aprendería seguro. como cualquiera y, ¿no? Con cualquier cosa, pero nunca lo he necesitado, entonces, bueno. ¿Quieres mejorar tu español? Tienes un buen nivel, pero no acabas de arrancar. No te preocupes, tenemos la solución. Mejora tu español aquí con nosotros. Mándanos un mail a mejoratuespanol con n aquí @gmail.com. Mejora tu español aquí @gmail.com. Ofrecemos cursos en línea para que mejores tu español con nosotros. No te olvides de mandarnos un mail, tenemos paquetes súper interesantes para que aprendas español aquí con nosotros. Bueno, y hablando de Ucrania, ahora mismo la situación Uh-huh. es espantosa en Ucrania. Sí, lamentablemente espantosa y terrible y todas las palabras que puedas encontrar para describirlo. A veces me faltan palabras Normal. para poder Me expresar. contó Irene, que fue la que te nominó para este podcast, que fuiste una de las organizadoras de la primera manifestación que hubo en Madrid. Sí, correcto. Bueno, como sabéis, toda la situación empezó hace casi ya, bueno, 3 semanas, en el momento en el que estamos grabando este podcast, ¿no? Uh-huh. El 24 de febrero. Y los primeros días, sobre todo, fueron un choque. El primer día fue... Me imagino que no te lo Bueno, creías, o si no pensabas que fuese no, real. me desperté. No, hasta el día de hoy hay una parte de mí que no puede aceptarlo. O sea, no puedo. Hay una parte de mi cerebro que rechaza, resiste Uh-huh. a asimilar eso como realidad y parece que, o sea, en algún momento te vas a despertar y no, o sea, eso no pasó, todo sigue igual. Cuando me enteré de todo, me desperté muy temprano ese día, como a las 6:30 de la mañana, y entré en las redes sociales, entré en Instagram y vi una publicación de una amiga mía de Kramatorsk, que es mi ciudad natal, Uh-huh. poniendo que lo están bombardeando. Y era como, no sé, me quedé en choque, obvio, pero también en parte te digo, era algo que podía haber esperado con toda la situación que se estaba calentando durante meses en realidad, ¿no? Desde diciembre estaban Uh-huh. las tropas de Rusia en las fronteras con Ucrania, te lo podías intuir, ¿no? O por lo menos imaginar o suponer, sobre todo mi ciudad, porque está en la región de Donetsk, muy cerca de las repúblicas autónomas de Donbass. Entonces, era el 22 de febrero cuando Putin reconoció oficialmente estas repúblicas, era ya una señal y un paso a preocuparse y decir, Mm. uff, vendrán. Y estaba segura de que si vienen, vendrían a mi ciudad, porque está muy cerca, ahí está en la Claro. región. Ellos Uh-huh. siempre querían tomar toda la región, ahora no la tienen toda. Entonces, cuando vi eso, enseguida le escribí a mi hermana sobre esto y ella me llamó. Mi hermana salió afortunadamente un poco antes porque estábamos previendo la situación. Ellos con su marido tenían mucha precaución porque tienen una niña de 10 meses Uh-huh. y no querían arriesgarse a quedarse, se fueran a Turquía y siguen ahí a día de hoy, siguen ahí esperando a qué van a hacer, qué es lo siguiente que van a hacer, ¿no? Pero Uh-huh. me llamó y me dijo que nuestro padre está ahí, que porque era raro, mi padre vive en Alemania, normalmente él no vive, ya lleva 5 años sin vivir en Ucrania y tuvo la desgracia de viajar el día antes, el 23 de febrero, a Kiev para hacer algo de sus cosas, no sé, tenía que Uh-huh. resolver algún problema y fue y se quedó atrapado ahí. Vaya, Entonces, sí, ahí es donde ya me puse hasta histérica claro. porque las primeras 24 horas eran un caos, un desastre, una histeria masiva de gente, de todos los que conocía, los ucranianos, los rusos, todos no se lo podían creer, estaban en pánico y
aquí en Madrid tenemos una comunidad muy grande de rusoparlantes o ucraniano parlantes, no sé cómo Sí. decirlo bien. Bueno, la gente de los países de Europa de Este, ¿no? Que Ujú. en realidad lo que nos une, y quiero remarcarlo, aunque me van a trinchar mis compatriotas, el idioma ruso es lo que nos está uniendo, ¿no? En los países de Ucrania, de Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, hasta Moldova. Muchísima gente habla ruso. Y cuando Claro. vienes aquí es donde más te das cuenta de que el idioma es lo que os une, porque ¿cómo te vas a entender, no? Un ruso con un ucraniano, si habla es el ucraniano y el ruso, pero muchos de los ucranianos sí hablan, o como mínimo entienden ruso. Entonces aquí hacemos comunidades y no hay esas diferencias, no hay enfrentamientos, no Mm. existe el odio, ¿no? Bueno, no existía hasta ese momento. Y formamos una gran comunidad en Madrid y en otras ciudades de España, pero sobre todo en Madrid viven 30.000 ucranianos oficialmente. Uf. Sí, o sea, legales, Sí, sí, ya sí, te pero digo. luego ya habrá más seguro. Sí, multiplica. Ah. Rusos hay menos, son como 5.000, si no me equivoco. Son más, bueno, rusos hay más en Barcelona, en las costas, así, pero en Ujú. Madrid hay una comunidad enorme de ucranianos, entonces enseguida formamos un grupo, un canal en Telegram de apoyo, de ayuda a los ucranianos en Madrid y empezamos a ver qué hacemos Ujú. con todo esto. La primera reacción de todos será cómo ayudamos, Exacto. porque o sea, estás aquí directamente, no puedes hacer nada, porque estando ahí tomarías otro tipo de acciones. Entonces empezamos enseguida a hablar de lo que teníamos que hacer. Ya lamentablemente y al mismo tiempo afortunadamente Ujú. tenemos algo de experiencia en eso desde 2014, cuando realmente empezó todo el conflicto, ¿no? Y toda la premisa para los hechos que están pasando ahora. Entonces, la gente ya más o menos sabía cómo es el mecanismo y qué había que hacer para convocar una manifestación, para ay, perdón, Nada, para, tranquila. uy, para recoger la ayuda humanitaria, ¿no? Ajá. Medicamentos, así, ya sabían qué cosas había que hacer. También recaudar dinero, enviar donaciones. En las primeras 24 horas todo estaba súper, o sea, no era claro, no sabías a dónde, por qué canales. De Ujú. repente enseguida salieron muchísimas cuentas falsas para donaciones de gente, Uf, sí, de claro. gente que hacía fraude con eso. Yo envié dinero a uno de estos porque en el Mm. pánico, ¿sabes? En Claro, no las sabes, no te primeras pones horas a dices, pensar, quiero ¿será hacer cierto o algo, no? sí. Sí, están compartiendo en redes sociales, pues uno era falso, ¿no? O dos. Entonces, hasta que ya aparecieron canales oficiales, asociaciones, fundaciones y todo esto. Mm. Pero bueno, también la primera idea era hacer una manifestación y bueno, mi implicación, mi involucración en esto realmente fue un poco espontánea porque era simplemente el que primero podía enviar solicitud al ayuntamiento para pedir permiso de reunión masiva, ¿no? Y yo estaba en el trabajo con mi ordenador, dije, mando el correo. Claro. Eh, y lo mandé y luego pues toda la responsabilidad obvio recayó sobre mí, pero con mucha ayuda de otra gente, una asociación que se llama Con Ucrania, está aquí en Madrid. Hay Ujú. muchas asociaciones, bueno, casi en todas las ciudades grandes de España, que estaban ayudando, como dije, desde 2014 a los refugiados de la región de Donbass, cuando empezó la guerra ahí. Sí. Ellos ya tenían un poco los mecanismos de cómo tenía que ser todo, me ayudaron, me explicaron y convocamos esa manifestación en la Plaza de Colón, que era la primera manifestación masiva. Yo pedí permiso para reunir 1.000 personas y vinieron casi 40.000, según algunas fuentes. Algunos cálculos. Y no todos eran Sí, ucranianos, mucha gente se habrá sumado, ¿no? obviamente, no, había muchos rusos, muchos españoles, lo cual también nos alegró mucho de ver que Mm. vinieron muchísimos españoles. Los bielorrusos, la gente de Georgia también.
lo que decía, todos los que hablan ruso, todos los que nos considerábamos siempre países hermanos, aunque también ahora por esa expresión me pueden matar quizás, Es que, claro, porque la situación es complicada porque antes eran una sola nación, vamos a decirlo así, y sí, ahora cada uno quiere ser independiente y formar sí. su propia nación y tener su propia identidad y no somos Mm, iguales. ¿Tú qué opinas? sí. Eso... Es una cuestión muy complicada. Yo creo en que cada nación puede tener su propia identidad, se identifica en primer lugar por el idioma, ¿no? Por la cultura, la literatura, el arte, los bailes son también Claro. parte del arte. Cuando estabas hablando, yo pensé en mi mente, mira, los bailes latinos son tan alegres, expresan lo que es la nación latina, ¿no? Ok. A lo que iba, la Ajá. cultura es también parte de tu identificación como nación, Ujú. pero también no podemos descartar el hecho de que por muchos años nuestros países, en nuestras naciones, estaban unidas también bajo una nación, bajo... Sí, no es, o sea, no es fácil, no hay una respuesta fácil para este tipo de pregunta. Son cuestiones muy complejas, compuestas de muchos factores, ¿no? Hay mucha historia detrás. Hay que estudiar, siempre digo, hay que estudiar historia porque viene un poco en círculos, ¿no? O en Mm. espiral. Me gusta decir que en espiral porque no es un círculo cerrado, pero los ciclos se repiten en diferentes periodos, de diferentes formas, pero se repiten. Si no aprendemos de historia, seguimos cometiendo los Y mismos aquí errores. estamos. Y como dices tú, esto se veía venir. Tarde que temprano iba a haber una invasión, ¿no? Lamentablemente, sí, lamentablemente se podía haber evitado también, pero hace muchos años y otra vez, si Mm. hubiéramos estudiado la historia. A lo que iba es, yo no veo nada malo en que puedas sentir una especie de hermandad con la gente del país vecino. Ujú. No hay nada, ¿qué malo de eso? No hay nada malo, Al a no ser, contrario. obvio, sois más fuertes cuando estáis unidos. Mm. En la Unión Europea, por ejemplo, la sensación que transmite cuando hablas de las Naciones Unidas o la Unión Europea como organizaciones administrativas, ¿no? Públicas, transmite una sensación de unión, de fuerza, de que es un organismo potente, grande, ¿no? Que tiene fuerza, que puede hacer algo, pero es porque hay muchos países detrás que están juntos, unidos bajo algo que es uno, ¿no? Único. Exacto. Entonces, y no pasa nada, los españoles siguen siendo los españoles y los franceses siguen siendo los franceses. Son Mm. diferentes, sí, pero no pasa nada que haya familias mezcladas, ¿no? Que tengas amigos tú como español en Francia, franceses y al revés. Lo mismo está pasando con Rusia y con Ucrania y quizás a una escala incluso más grande, porque nosotros estamos tan mezclados genéticamente, Sí, es ciencia, es un hecho, somos iguales. El ADN, el tipo de ADN que tenemos, los eslavos en Rusia, en Ucrania, en Bielorrusia, es igual. O sea, si haces una prueba de ADN, la mía y de mi amiga rusa, saldrá que somos el mismo genotipo y no sabrá decir en la prueba de ADN, bueno, sabrá con un análisis más detallado, pero dirá que somos del mismo tipo exactamente de iguales, claro. procedencia. Sí, Mm. entonces, y si yo voy por la calle, ¿sabrías decir tú o alguien de los que nos están escuchando y verán mi foto si soy ucraniana o no? Podría Podrían ser decir, de cualquier país, exacto. sí, podría ser rusa, podría ser bielorrusa, podría ser lo que sea, Mm. polaca, me podrían decir. Claro. En algunas ocasiones han pensado que soy rumana, Mm. yo qué sé. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer ese tipo de divisiones? Sobre todo, generar ese odio uno hacia el otro cuando todos, o sea, cada uno, estoy segurísima de los ucranianos que vive aquí en Ucrania, tiene al menos un amigo o familiar en Rusia que es ruso, o sea, que no Exacto. sea ucraniano, y al revés. Mm.
Entonces, para mí, y siempre lo dije desde 2014, nadie me escuchaba, pero lo decía, Sí. que es un conflicto generado de manera artificial, porque cuando yo vivía ahí, nunca sabía ni lo que es el nacionalismo ucraniano, ni que existe un tipo de odio hacia los rusos, porque para mí, en mis ojos, siempre era una nación hermana, intercambiábamos todo y compartíamos todo. O sea, el ejemplo más básico, sus famosos, sus cantantes, sus actores, o Sí. sea, gente famosa, son súper populares en Ucrania y al revés. Y no distingues si, o sea, te da igual, ¿no? Si es de Rusia o de Ucrania y tal, nunca como que le pones demasiada atención al hecho de dónde procede. Ajá. Compartíamos todo y yo cuando vivía en Ucrania nunca percibí que podía haber algún tipo de división. Para mí el verdadero choque fue en 2014 cuando empezó todo y no lo podía asimilar y todo lo que pasó después, iba pasando, me sorprendía, Claro. me dejaba flipando, perdóname la expresión, Si pero alguien que nos escucha no sabe qué pasó en 2014, ¿cómo se lo explicarías? también es complicado, ¿ves? Sí, Que sí. toda historia, todos los hechos históricos son bastante complicados. En realidad empezó el primer conflicto a finales de 2013 con un pacto, un tipo de acuerdo que ofreció la Unión Europea a Ucrania, que era como, no era el que Ucrania se uniera a Unión Europea, que fuera miembro, sino otro tipo de acuerdo de colaboración que sinceramente no era muy beneficioso para Ucrania. Ok. ¿Vale? Entonces, nuestro gobierno en aquel momento no quiso firmarlo. Pero, o sea, el error de este gobierno fue no haberlo explicado bien a la gente, porque, o sea, no explicaron qué es lo que se ofrecía y por qué no queremos firmarlo. La gente pensó, sobre todo los estudiantes, que lo que nos están denegando es la entrada a la Unión Europea, ¿no? Entonces salieron los estudiantes a protestar en la plaza de Maidán en Kiev y de ahí empezó todo. Ahí es cierto que Putin aprovechó, ¿no? para empezar un conflicto. También se sumaron la gente que vive en Ucrania de oeste, que sí en algún momento han estado un poco más opuestos a Rusia, ¿no? A los rusos, también se sumaron y empezó el conflicto interno, ¿no? Como entre la nación, donde digo aprovechó Rusia, aprovechó en las regiones que ellos, bueno, Putin, no puedo decir ellos porque realmente es la persona que vive un poco en su mundo Sí. y cómo ve él la restauración de la antigua Unión Soviética, pues es un poco así. Pero bueno, los territorios de Ucrania donde vive mucha población rusoparlante es justo la región de Donetsk, Donbass, ¿no? Y las regiones cercanas a Crimea mismo, ¿no? Y un poco una región cercana a Moldovia, que es Odessa, también siempre ha habido muchos rusos ahí. Entonces ellos aprovecharon para generar también un conflicto interno y generar esa separación, ¿no? Entre la gente rusa, rusoparlante o prorrusa que simpatizaban a Rusia y los ucranianos que son un poco más nacionalistas, bueno, o se convirtieron, es que es flipante, me estoy contando, no lo puedo creer, se convirtieron en nacionalistas, no lo Claro, eran, antes se no lo eran. convirtieron, sí, se convirtieron, yo lo vi, familias enteras dividirse, de repente uno es separatista y otro es nacionalista ucraniano y se odian. Sí, y yo creo que yo sé que en España creo que lo vais a entender mejor que nadie porque lo vivís actualmente también un poco, ¿no? Y también sabéis lo que es una guerra civil, lamentablemente, lo lamento mucho, pero también eso también deja, ¿no? Comprender un poco
que es por lo que estamos pasando nosotros ahora, bueno, desde 2014. Es un poco lo que pasó. Era un poco más complejo, igual me faltan algunos datos, quizás sí, Pero bueno, y la pido semilla perdón, es esa, pero ¿no? un poco sí. Ah. Sí, el tema es que Rusia en aquel momento aprovechó para generar ese conflicto. Yo el otro día estaba viendo un poco un experto que explicaba la táctica, ¿no? Bueno, era como por qué Putin quiere Ucrania, y explicaba la táctica que implementa, porque no es la primera vez que lo hace. Lo hizo con Georgia, lo hizo también con Chechenia y lo hizo en Moldavia. Sigue habiendo zonas conflictivas en estos países donde hay guerrillas o gente separatista y gente nacionalista, pero esos territorios conflictivos son como una vía de entrada para Rusia a tomar control en el país. Ellos lo dejan así, estas zonas en conflicto, porque debilitan obviamente al gobierno del país, te hacen gastar mucho dinero también en ejército, en ayudas humanitarias, te debilita la economía, se debilita el país. Entonces el país, cuando se convierte más débil, es más fácil Conquistarlo, claro. conquistarlo, digamos, sí, pero es increíble que en el siglo XXI estemos hablando de la guerra bélica, de la guerra física, guerra con armas, tanques, misiles, porque las guerras ahora son digitales, en realidad, ¿no? Y es increíble que un país quiera tomar al otro así a fuerza. A la fuerza. Bueno, te tengo dos preguntas. Se me acumulan las preguntas. Primero, ¿por qué crees que no hayáis entrado todavía a la Unión Europea después de tantos años? Y tu presidente está casi de rodillas pidiendo que por favor anexen Ucrania a la Unión Europea. ¿Por qué esto no ha pasado antes? Mira, puedo equivocarme y no soy para nada, o sea, advierto, no soy experta en política ni nada de eso. Puedo hacer mis propias conclusiones basadas en la información que percibo. Okay. Y yo creo que lo que he dicho antes, un país débil, como lo es Ucrania, sobre todo desde 2014, con una zona en conflicto, en guerra, ¿cómo lo puede aceptar Unión Europea para que sea miembro? Claro. No puede ser. Con una península que es Crimea, que tampoco se sabe, o sea, nadie la reconoce como parte de Rusia, pero no puedes sumar a Ucrania como país. ¿Cómo lo sumas? Ucrania considera Crimea su territorio a día de hoy. Pero ¿cómo la Unión Europea, cómo va a decir Alemania, no, Crimea es ucraniano cuando está tomado por rusos? Claro. Digo, o sea, es lo que opino yo, ¿no? Y ahora menos, lo que han dicho ahora, creo que fue 2 semanas, cuando estaban viendo era como una petición urgente, ¿no? Para sumar Ucrania a la Unión Europea, la declinaron diciendo que básicamente veamos después de que termine la guerra. Y después de que termine la guerra, ¿quién va a sumar un país destruido? ¿Quién? Exacto, no. He leído las pérdidas que ha causado ya económicas, la destrucción del país, son $500.000 millones. Y lo que falta, porque esto no va ¿Y quién a parar? va a invertir dinero para restaurar todo esto? O sea, lamento decirlo, yo no quiero generar ningún debate político ni expresar opiniones sobre si una organización u otra es buena o mala, porque tampoco pienso en este sentido. O sea, procuro evitar el dualismo, ¿no? En todo. Porque nada es blanco o negro, son muchos colores grises alrededor. Entonces, pero es un poco, ¿para qué necesita Unión Europea a Ucrania? ¿Para qué? Antes la necesitaba, antes de 2014 sí la necesitaba, y por eso nos ofrecieron ese acuerdo que económicamente era casi destructor en realidad. Nos pasaría, yo siempre digo, nos pasará lo mismo, si nos sumamos, nos pasaría lo mismo que a Rumanía y Bulgaria, los últimos miembros en sumarse a la Unión Europea. ¿Son países prósperos? Para nada. No. Si vas a Bulgaria, lloras de los pobres que son las ciudades y la gente viviendo ahí. Si vas a Rumanía, en Bucarest, la última vez que estuve, me recordaba muchísimo también la Unión Soviética y todas las ciudades. Sí, te lo juro. Sí. O sea,
no cambió. La gente en Rumanía sigue yendo en carros con caballos. Ya. Entonces, ¿qué pasaría con Ucrania? Seguro que aprovecharían los recursos que tenemos. La tierra en Ucrania es muy, muy, Muy fértil, ¿no? sí, muy fértil, muy fértil. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler y, bueno, su gente sacaban la tierra de Ucrania con camiones para llevarla a Alemania. Tan fértil era y Wow. tan apetecible es para cualquiera, en realidad. Es la mejor tierra de Europa, donde crece todo el trigo que quieras para alimentar a muchísima gente. Y lo que nos ofrecían ahogaría un poco la economía de Ucrania porque nos haría de importar los productos de Europa por precios que no corresponden a los salarios ucranianos. El salario promedio en Ucrania es más o menos 300 euros. La vida en Kiev, te digo que fui en agosto y viví un mes entero ahí, se compara por precios, por coste, lo que es la vida en Madrid. No te miento, o sea, y no es una broma, es así. La gente ahí está sobreviviendo, no está viviendo. Mucha gente joven tiene suerte, trabaja en el sector de informática, ingeniería, así, trabajan para empresas extranjeras, americanas sobre todo, cobran en dólares y sí pueden permitirse una buena vida decente, pero hay muchísima gente que no. ¿Y con un salario vamos mínimo de 300 euros no vas a ningún sitio, promedio, claro. ni siquiera no es ni el mínimo, es el promedio. Ese es el promedio Es el solamente. promedio. Entonces, ¿cómo vamos a comprar productos europeos a estos precios si tenemos salarios tan bajos? Las pensiones son, o sea, si te digo, te echas a llorar. Mis abuelos cobran de pensión y porque mi abuela es pediatra y mi abuelo es profesor de universidad, su pensión es un poco más mayor de lo normal, pero mi abuela cobra unos 200 euros de pensión y mi abuelo 400. Uf, con eso no vives. Por supuesto. Entonces, bueno, la respuesta a tu pregunta es un poco, creo que esa. Ucrania no estaba preparada, desde mi punto de vista, reitero, quizás hay expertos que entienden mejor que yo de economía y de política, pero desde mi punto de vista, Ucrania no estaba preparada para entrar a la Unión Europea. Tienes que mejorar mucho los diferentes sistemas que tienes, el económico, el de salud, muchísimos, infraestructura, erradicar la corrupción. Que eso también fácil no es. No es, y sobre todo en nuestros países, lamento decirlo, pero en Rusia, en Ucrania, corrupción es el problema número uno. Sería muy difícil de erradicar. Un país así de corrupto, yo entiendo, ¿no? Como una ciudadana corriente que no podría sumarse a la Unión Europea porque, digamos, no estaba preparado. Para mí es así. Y ahora menos, después de la guerra, ¿qué vamos a hacer? A mí, lo que me quita siempre la respiración un poco es pensar, o sea, obvio lo que está pasando ahora es horrible, pero ya estoy pensando un poco también qué va a hacer cuando termine. ¿A dónde? O sea, yo no tendré lugar para volver porque ya no habrá lugares que conocía porque están destruidos. Cuando los reconstruyan, ojalá pudieran hacerlo en un futuro cercano, pero no será igual. Claro, no. ¿Y qué habrá después? Destrucción, es el horror, el miedo, la gente se está convirtiendo más hostil, más... O sea, después del sufrimiento, ¿no? Claro, sí, la guerra no nos deja nada bueno a ningún nivel. Eso es. Están muy unidos ahora mismo y sí, y están haciendo todo lo posible para ayudarse. Yo sé que mucha gente no quiere dejar Ucrania, no quiere irse para poder ayudar, se quedan a defender. No tienen problema en alistar a los voluntarios al ejército porque vienen solos, no tienen que perseguirlos por ahí y alistarlos, vienen y de hecho les dan vuelta, o sea, le dicen no, vete por ahora porque no tenemos suficientes armas para entregar a todos los voluntarios para defender Ucrania. Eso es algo que dice mucho, ¿no? De la gente que vive ahí, su valentía, es su amor al país y sobre todo creo que sus ganas de defender su independencia, que es muy importante, nadie puede quitártela, sobre todo a fuerza. Y
eso es algo que inspira muchísimo y me da fe en que sí se podrá reconstruir, sí se podrá volver a vivir en Ucrania, pero ¿cuándo? ¿Y Esa es la cómo? pregunta. Y esperemos que Rusia no diga ahora Ucrania es Rusia y esto es mío. Parece increíble, ¿no? Pensarlo. Yo estaba intentando pensar en eso los primeros días. ¿Qué es lo que Ujú. quieren? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se Claro, piensan? ¿Van a venir, poner sus banderas y decir ahora esto es Rusia? Es que no me es lo puedo. absurdo. Mi cerebro rechaza procesar Ja, esto porque en el siglo XXI, donde ya no vivimos en la barbarie de voy a contestar esta tierra, por favor, ¿qué claro, necesidad hay? Y no me lo puedo creer. Y eso dificulta la situación, ¿no? Rusia ahora no puede echarse atrás. No claro. puede. Han llegado demasiado lejos, Mm, pero no estaban preparados porque pensaban que iban a tomar Kiev en 3 días. Para 3 días le dieron la munición, el armamento, las comidas a sus soldados solo para 3 días. Después de 3 días se les agotó la comida, se les agotó el agua. Tenían que ir a pedir a la gente local, los soldados rusos, para que les dieran de comer, pero su propio gobierno los está abandonando ahí. Eso uf, también hay que decirlo. Y lo que claro. dicen ellos cuando los capturan es que los han engañado. Les dijeron que iban a ir a unos entrenamientos en Chechenia o en Bielorrusia, donde sea. No Uf. sabían que iban a Ucrania. Los trajeron ahí a ciegas. A ver, algunos quizás están mintiendo, puede ser, ¿no? Para Mm, salvarse. Pero yo conozco amigas cuyos maridos fueron llevados ahí y la información que les llegó en la carta o lo que sea decía que lo llaman para unos entrenamientos y mm, se fue. Él y todos sus amigos, ¿no? De sí, los que estaban ahí. Ellos pensaban o sea, ellos no sabían que iban a una guerra, no sabían que iban a Ucrania y ahora madre los mía. están dejando ahí. Pero esto es peor de lo que yo pensaba, o sea. Claro, porque es un caos. Ahora mismo Mm, lo que están diciendo los expertos, las fuentes cercanas a Kremlin, es que ahí en Moscú hay pánico porque no saben qué hacer, no tienen un plan de acciones. Ellos no preveían esto, no sabían que iba a alargarse tanto, ellos no tenían un plan. Eso es lo peor, es como un pollo descabezado que sí. está corriendo por ahí. Pero eso y es Mm. muy peligroso porque no hay control sobre lo que está pasando ahora mismo. Y ellos están lanzando misiles sin saber a dónde los están Uf. lanzando y están bombardeando hospitales de maternidad, guarderías, escuelas, Mm. objetos civiles cuando piensan que están lanzando algo, lanzando los misiles a los objetos militares cuando no. Uf. Y eso es lo peor, el caos, el descontrol, el que nadie, o sea, no tienen un plan siquiera. Entonces, ¿cómo lo van a parar ahora? Claro, ¿Cómo van a decir, imposible. ay, no, perdón, nos hemos equivocado, nos vamos, Sí, retrocedemos? claro, no, No ya no, pueden ya no hay hacerlo. marcha atrás. Y creo que No tampoco hay, se esperaban la reacción de todos los países que han cerrado todas las oficinas, los bancos, las empresas. Ahora mismo en correcto. Moscú sales a la Bueno, calle y ¿qué pasa? sí, a ver, yo creo que en alguna medida estaban preparados para algunas sanciones que los tocaron, porque yo decía desde ese tiempo, viendo un poco la tendencia, lo que pasa es que estaba pensando que iba a pasar por otra cosa. Yo pensaba que lo que está haciendo Rusia es por COVID, porque quieren un poco separarse, ¿no? De Mm, la tendencia de lo que está haciendo todo el mundo, de cómo están gestionando el COVID. Querían separarse para no tener que seguir todo lo que está imponiendo la Organización Mundial de Salud, ¿no? ok. Bueno, ¿Tú pensabas que era, tendrían era sus... la razón? Sí, ¿por qué? Porque lo que estaban haciendo un poco en la gestión del COVID, hacían lo que les decía la Organización Mundial de Salud en Moscú, en la capital, que es donde venían con inspecciones, pero Ujú. en otras ciudades no había medidas, no había, o sea, el porcentaje de vacunados en Rusia es muy bajo, y empezaron a salir un poco las noticias sobre que Rusia está haciendo pruebas de su red de Internet propia y quieren hacer unas pruebas de cómo sería si se desconectan de la red global. Uf. Luego sale otra noticia diciendo Rusia ha creado su propio sistema de pago
y algunas así como rumores de que en algún momento cancelarán la Visa y el Mastercard. Eso desde verano, te digo, verano, o incluso antes. Entonces yo pensé en aquel momento, se están preparando, mi pensamiento era así, se están preparando para separarse del mundo, para cerrarse del mundo. Claro. Pero nunca podía haber pensado que fue el plan de tomar Ucrania, porque obvio, o sea, no es algo que pasó de un día para otro, lo estaban preparando años y años. Eso no se hace ni un año ni en dos. Claro. Entonces un poco podía ver quizás la tendencia, pero también como ciudadano, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer? No puedes hacer nada. Claro, y ahora toda no. esa gente que está saliendo a las calles en Rusia, y les agradezco mucho y siempre digo a todos, aunque ahora hay mucha hostilidad por parte de los ucranianos en la comunidad hacia los rusos, pero no es mi caso. Yo sé que ellos también están sufriendo, sé que ellos están en contra, ellos no quieren esto, no les han dado opción, a ellos no les preguntaron, ellos no votaron esta guerra. Sí funciona la máquina de propaganda en Rusia, sí hay gente que ahora mismo se le pregunta y dice, sí, estoy a favor y tal, pero son pocos. La mayoría de gente es consciente de lo que está pasando y igual que nosotros están destruidísimos, deprimidos, y sufren con nosotros. Entonces agradezco mucho a toda esa gente, a todos los rusos que están saliendo en las calles en su país, porque están poniendo en peligro su libertad y hasta sus vidas, porque ahí tratan muy mal a los protestantes. Sales con un papel, ahora sale mucho en las noticias, sale una chica con el papel vacío, blanco, y se la lleva a la policía, porque está protestando. Han aceptado como una ley que pueden encarcelarte hasta 15 años de prisión puedes tener por apoyo a Ucrania ahora. Vaya. Y hoy nuestro presidente ucraniano ha firmado la misma ley. O sea, no puedo ahora expresarme si estuviera en Ucrania a favor de los rusos porque me te vas a la dar cárcel. Sí, me voy a la cárcel Madre por mía. apoyar a los rusos. O sea, bueno, por colaboración, ¿no? Pero ¿qué se entiende con colaboración? ¿Qué? El que voy a mandar un donativo para los niños que ahora se quedarán sin comida ahí en Rusia es por todas esas sanciones que hemos impuesto con todo el mundo ahí. ¿Por qué tiene que sufrir toda esa gente de las decisiones políticas malas que hizo un grupo de gente? Es que si te digo, son máximo 10 personas para 160 millones de rusos en Rusia y en todo el mundo, que ahora en los países europeos les cierran las cuentas del banco, no les quieren abrir las nuevas cuentas del banco, no les dejan pasar a restaurantes, los maltratan, los taxistas les dicen, no te voy a llevar porque eres ruso. Uf. ¿Qué culpa tienen? Claro, no tienen nada de culpa. Y ahora, por todo lo que hemos hecho castigando a Rusia, hemos castigado a toda su gente que se quedará, según algunos expertos, en medio año hasta un año y medio sin comida. Se quedarán, o sea, no tendrán ni para comer. Van a recibir, si es que China les ayude, la ayuda humanitaria de China para comer el ramen, en el mejor de los casos, porque se quedarán completamente en pobreza y en hambre. Uf. Y todo esto sabemos a lo que va a llevar a un desastre total, a destrucción del país, a muchas muertes, también innecesarias. A mí me dan pena los niños, sobre todo los niños, en los dos casos. O sea, yo no... Cuando estoy diciendo esto, tipo en mis redes sociales, los ucranianos me empiezan a atacar y decir, no, estás defendiendo al agresor. No estoy defendiendo al agresor, estoy defendiendo a la gente. Y me da igual si son ucranianos, si son rusos o si son de otra nacionalidad, porque todos somos personas en primer lugar. Me da igual el pasaporte que tenga. Yo acabo de jurar la nacionalidad española, pero con eso no me siento menos ucraniana ni menos humana, sobre todo. Y nunca voy a decir que odio a Rusia, odio a los rusos y que son los que van a matar a nuestros niños. No son los que van a matar a nuestros niños. Mi amiga rusa, o mis amigas rusas que tengo aquí en Madrid, que son muchas, no han cogido el arma y no han ido a mi país a matar a los niños de ahí, ¿verdad? No. Ni son las que han tomado esa decisión, ni son las que lo quieren. ¿Por qué las voy a odiar de repente y van a dejar de ser mis amigas? Es absurdo. Sofía, ¿qué le dirías si tuvieses la oportunidad? ¿Qué le dirías a Putin? Es difícil. Tengo que decir también un poco
que no lo malinterprete nadie. Yo no odio a Putin, no siento ningún tipo de odio a Putin como persona, ¿no? Ok. Digamos, yo si tuviera la oportunidad, le pediría que pare e intentaría explicar lo innecesario que es. Bueno, o la información que me llega es que a Putin tampoco le cuentan todo lo que está pasando en Ucrania ahora. Por el miedo que tiene esa gente que le reporta a él, no le cuentan todo. Quizás si tuviera la visión completa sobre todo lo que está pasando y quitando la presión que tiene de sus círculos cercanos, de los oligarcas y toda esa gente que estaba alimentando él todos estos años, porque ellos lo presionaron a esta acción. Putin, o estaba escuchando, bueno, hay una persona en Rusia que es un político que ayudó a Putin a convertirse en presidente, ¿no? Él ahora, esa persona, está súper en contra de Putin, hasta lo odia, pero él decía, en 2014 Putin no quería tomar Crimea, estaba dudando, lo presionaron sus cercanos, su círculo. Entonces yo siempre digo, no es Putin, no es una sola persona que de repente se volvió loco, Claro, como lo están no, pitando en todo el mundo. él es la y cabeza está ahí. visible. Claro, pero estoy segura, bueno, es mi fantasía de niña, quizás, de que si le podía hablar directamente mirando a los ojos, quizás podría invocar, ¿no?, a algo bueno que tiene, porque todas las personas tienen algo bueno dentro, tienen luz, y yo confío en que hasta la más mala persona del mundo puede cambiar. Entonces yo creo que explicándole y llamando, ¿no?, invocando a sus sentimientos más profundos, no sé, a a su algo humanidad. bueno que tiene, su humanidad, sí, podría convencerlo de que parara, de que no era necesario seguir matando a la gente o hacer lo que está haciendo, no sé si lo hace por el ego. Puedo entender que ahora mismo le cuesta decir paramos, porque estará afectado su ego, estará afectada su imagen, la imagen de Rusia tendría que arrodillarse delante de todo el mundo y pedir perdón, lo cual mucha gente no sabe hacer. Exacto, no sabe hacerlo y me parece que Putin no Sí. lo veo yo pidiendo perdón. Sí, entonces, pero si lo piensas, es tan fácil, ¿no? Decir, vale, sí, hemos hecho todo, es horrible lo que está pasando, o sea, no hay palabras para describirlo, pero vale, lo paramos, si hay voluntad de pararlo, lo paras, dices, vale, dejamos, ya no hay misiles, no hay armas, paramos el fuego, nos llevamos, las tropas salen de Ucrania. Y luego vemos qué hacemos, vemos cómo lo reparamos, vemos cómo pedimos perdón, cómo compensamos, retiramos todo el gobierno, hacemos algo, pero se puede encontrar las soluciones, ¿no? No hay soluciones solo cuando ya has muerto, ¿no? Claro. Mientras estás vivo puedes solucionar cualquier Siempre hay problema. una oportunidad. Hasta uno tan horrible como es este, pero el tema es dejar de matar a la gente, que no muera nadie a la gente más. inocente. Ahora, ¿cómo ayudamos a Ucrania? ¿Cuáles son los canales oficiales? ¿Hay alguna página web? ¿Cómo hacemos? Sí, hay muchos canales, en realidad, como he dicho antes, hay muchas asociaciones en España que ya están ayudando. He nombrado una con Ucrania, es una asociación de FIAR con conexiones que ellos organizan ayuda humanitaria, de medicinas, de equipamiento para los soldados ucranianos. También se puede donar. También he visto, hay muchísimas iniciativas, ¿no? Desde el Banco Santander, que también colabora con UNICEF o con ACNUR y con Cruz Roja, así, hasta cualquier plataforma realmente, donde entres ahora te ofrece donar para apoyar a Ucrania. Entonces, yo creo que con donativos ya podría ser suficiente, pero también podemos ayudar a los refugiados que están ahora llegando a Europa. En España aún no hay tantos, es cierto, pero también ya están llegando y lo que podemos hacer es ayudar donando a la Cruz Roja, por ejemplo, porque en Madrid la Cruz Roja es la que se encarga de gestionar todos esos refugiados que están llegando. Podéis poner a disposición la habitación libre de vuestra casa para acoger a los refugiados, porque daos cuenta que son mujeres con niños, solo mujeres con niños, no dejan salir a ningún hombre del país y son mujeres con niños que vienen asustadas,
que Claro. han dejado su casa, están desprotegidas porque también ya empiezan a salir noticias horrorosas, espeluznantes de lamentablemente cuando empiezan a pasar este tipo de situaciones hay gente que se está aprovechando. Entonces en las fronteras con Ucrania ya hay casos de cuando secuestran a niños, secuestran a las mujeres, son los traficantes de órganos, traficantes de relacionados con, ¿no?, con prostitución y Sí. así. Es horrible y es algo, o sea, necesitan protección esas mujeres y estos niños, y si los podéis acoger en vuestras casas sería De gran una gran ayuda. Entonces, si Sí. tenemos una habitación vacía en casa o sabemos de algún Sí, a través de sitio, Cruz si podéis Roja. contactar con Cruz Roja, y Cruz Roja ya os ayudará a gestionarlo, ofrecerá vuestra vivienda a alguna refugiada, refugiados de Ucrania, y así es como podéis ayudar. También sé que mucha gente, también por su cuenta, aquí en España está organizando viajes de aquí de España con autobuses o incluso con coches. Sé que hay taxistas que han salido en sus coches hacia Sí, fronteras sí, con lo he Ucrania visto en la tele. para recoger a la gente. Esto requiere una inversión, ¿no? Porque mandar un bus ahí y de vuelta cuesta unos 2.000, 3.000 euros. Entonces, si vosotros tenéis oportunidad o posibilidad, no sé, una empresa de autobuses, ¿no? O alquiler de coches o lo que sea, podéis poner a disposición vuestros vehículos para transporte, ¿no?, de estos refugiados, como ejemplo, ¿no? Ajá. Sí, hay muchas posibilidades de ayuda. Ojalá que esto llegue a buen puerto, que termine pronto y que se acabe esta barbarie, porque es absurda y no tiene mucho sentido. Sofía, un placer conocerte. Me quedaría charlando contigo Igualmente. otras 2 horas, pero te voy a Perdón, dejar en yo paz. hablo mucho, no sé cuánto dura tu podcast, quizás te he hablado demasiado hoy. No, perfecto, porque me has contado cosas muy interesantes sobre tu trabajo y sobre la situación en Ucrania. Creo que a la gente le va a parecer muy, muy interesante. Pues espero que sirva, y sobre todo ahora, yo lo que digo siempre es, cada uno tiene que ponerse a pensar, ¿cómo puedo ayudar? Pregúntate, ¿cómo puedo ayudar yo ahora mismo desde mi posesión? Porque sí, igual no tengo demasiado dinero para donar, o no tengo nada de dinero para donar, pero quizás puedo ir a un punto donde están recogiendo ayuda, o organizar yo recogida de ayuda en mi barrio, en mi colegio, en mi casa, ¿no?, en el edificio donde vivo, contactar con una asociación y llevárselo, ¿no? Algún gesto pequeño, aunque sea, pero solo mil si formas. ayudamos uno al otro es como podemos superar cualquier tipo de dificultades. Claro, y como bien dijimos hace un rato, todos somos seres humanos y a fin de cuentas todos somos hermanos, estamos en este mismo mundo. Sí, estamos compartiendo el planeta y no tiene ningún sentido odiarnos, pelearnos y mucho menos matarnos. Exacto. Sofía, un placer charlar contigo, un placer conocerte, Igualmente. te mando un abrazo grande y gracias por tomarte este tiempo para charlar con nosotros hoy aquí en este podcast. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Un beso. Hasta luego. Un besito, hasta luego. Chao. Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.